recomendaciones del primer comunicado que emitimos cuando empezó esta contingencia. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Si tienen por ahí su hoja de estudio, les pido que la abran, la hoja de estudio acerca del tiempo de prueba. Equipados para un mundo difícil, los recursos del Maestro para vivir en victoria, hermanos. Mateo capítulo 14, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias y a estudiar este tema, a avanzar en el estudio de este tema. Estamos recordando cómo es que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros confiamos en Jesús y nos acercamos a Él y buscamos hacer las cosas como Él las hizo, y nos enfocamos a aprender de sus enseñanzas, a aprender de su ejemplo, a confiar en sus promesas, en sus palabras, entonces tenemos grandes posibilidades de vencer, de vivir en victoria en este mundo difícil, en los diferentes retos, en las diferentes situaciones que el mundo nos presentará. Deseamos que en esta contingencia, en esta emergencia ya declarada emergencia sanitaria, ninguno de nosotros tenga que padecer. Sin embargo, si Dios así lo permitiera, hermanos, en medio de la prueba Dios nos puede enseñar muchas cosas y nos puede guiar a la victoria. Hemos empezado a estudiar este pasaje, vamos a leerlo nuevamente. Mateo 14, del 22 al 34, este pasaje clásico, hermanos, que tiene grandes enseñanzas para todos nosotros, enseñanzas que tenemos que tener muy presentes en este tiempo, independientemente de lo que Dios permita. Son cosas que nos van a enseñar siempre y con las que vamos a poder instruir también a los nuestros. Dice Mateo 14, 22. Si usted quiere en su casa darle lectura conmigo, aunque nos desfasemos un poquito, no importa, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Vamos a leer este pasaje también en Marcos, hermanos, que es muy interesante. Vamos a Marcos 6 también, Marcos 6. Por favor, sin perder Mateo, que es la porción donde estaremos basando los puntos de la enseñanza. Pero miren, en Marcos capítulo 6 se menciona esta enseñanza también, este evento de la vida de Cristo. Sin embargo, poniendo un poco en contexto, recordando en dónde estamos parados dentro del contexto bíblico, hermanos, en Marcos 6:32, en adelante, tenemos el relato de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Jesucristo acababa de alimentar a los 5,000, había multiplicado el pan, había multiplicado los peces, y habían comido, dice el 44, como 5,000 hombres, ¿verdad? Y en otra porción sabemos que ese conteo es sin involucrar a las mujeres y a los niños, por lo cual sabemos que tal vez eran más de 15,000 personas. Así que Jesucristo había alimentado, había mostrado su poder de multiplicar la comida, su poder sobrenatural sobre los elementos de la naturaleza. Y entonces viene esta experiencia que, como ya estudiamos el miércoles pasado, Jesús la condujo, Jesús la motivó, Jesús la empujó hacia allá, como
como puede empujar no solamente a 12 discípulos, sino a todo el mundo a un tiempo de prueba, porque dice Apocalipsis 3 que Él puede hacer y va a hacer venir sobre el mundo entero una prueba fuerte, ¿verdad? Así que Jesús está haciendo entrar, mejor dicho, a sus discípulos en esta prueba, y dice el 6:45. Enseguida hizo Jesús entrar en la barca e ir delante de él, a sus discípulos, delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y el último texto nos da un ingrediente, hermanos, un aspecto muy importante dentro del significado de este evento y de todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice el 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la otra orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Qué llevamos hasta ahora, hermanos, acerca de este tema, acerca de este recurso que Jesús nos enseñó a superar el tiempo de prueba? Así como nos enseñó a orar, ¿se acuerdan? Estudiamos eso, no hay que olvidarlo. Nos enseñó a orar bien por las cosas que Dios quiere, en el sentido que Dios quiere que oremos, en la forma eficaz en la que Él promete contestar. Nos enseñó a orar el Señor y así descansar en el Padre. Pero también nos enseñó, hermanos, a superar el tiempo de prueba. Esta experiencia está registrada como un prototipo de una situación que Jesús dejó aquí, un ejemplo para que los cristianos de todos los tiempos aprendamos lecciones fundamentales sobre las pruebas, sobre el tiempo de prueba. Y recuerden que hemos hecho la diferencia entre las pruebas, lo que sucede alrededor, y la prueba, lo que empieza a poner a prueba nuestra mente, nuestra fe, nuestra obediencia. ¿Qué llevamos, hermanos? Primeramente, Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hemos aprendido que es el Señor el que conduce a sus discípulos a que estos sean confrontados con las circunstancias que han de poner a prueba el estado de su madurez, el estado de su fe, y que nunca se trata de acontecimientos fortuitos, de meras coincidencias, sino que siempre la vida del creyente está gobernada por el Señor. Hemos aprendido, hermanos, que las Escrituras nos revelan un rasgo muy importante del carácter de Dios. Él prueba al hombre. Él prueba. Dice en varias porciones que Jehová es justo y prueba la mente y prueba el corazón. En ese sentido, Dios se vale de las circunstancias a nuestro alrededor, genera circunstancias para que entremos en la prueba. El mundo entero está sujeto a ese rasgo de Dios. El mundo entero puede ser probado, mayormente sus hijos, sus iglesias, sus creyentes pueden ser probados, y no solo pueden, sino que necesitamos ser probados. Así lo atestiguan creyentes como Job, como David y otros que escribieron acerca de esto, inclusive pidiendo ser probados, pidiendo ser examinados para que de esa manera pudieran ser perfeccionados en su fe y no se quedaran como estaban. Oraba David: examíname, oh Dios, y pruébame. Conoce mis pensamientos, conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En el versículo 23 dice que Jesucristo subió al monte a orar aparte y que cuando llegó la noche estaba Él ahí solo. Así que hemos aprendido también, hermanos, que Jesucristo nunca nos olvida durante la prueba, sino que mientras estamos siendo probados,
Él está mirándonos, intercediendo en oración por nosotros. Este es un privilegio que tiene el creyente verdadero en Jesucristo, quien ha recibido a Cristo en su corazón con arrepentimiento y fe, como lo explicamos en el mensaje pasado. Recuerde que estos mensajes en bloque, en temática, están en lista de reproducción en el canal de YouTube de la iglesia, por si usted quiere referirse a ellos, enviarlos todos juntos, si usted quiere revisarlos, ahí estarán en lista. Y en ese tema, en el primer tema de este aspecto, hermanos, estudiamos que ese privilegio de la intercesión del Hijo de Dios es desde su corazón, desde adentro. Por la obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios intercede ante el Padre en medio de la prueba para que tú y yo tengamos fortaleza, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas cuando tenemos una actitud humilde. En el versículo 24 dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Aprendimos ahí que la barca es un símbolo de nuestra vida. Y que la prueba entonces puede llegar de manera inesperada, como llega una tormenta, de manera repentina. Que la prueba en ese sentido se define como una dificultad que no podemos controlar, que muchas veces no podemos prever y que golpea nuestra vida o aspectos de ella con fuerza en repetidas ocasiones. Por eso dice Santiago 1 que debemos sentirnos bienaventurados cuando dice os halléis, y da a entender que de pronto entramos. Mateo 7 habla de la casa fundada sobre la roca, sobre la cual golpearon ríos, vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Yo no deseo que ninguno de nosotros entremos en una prueba que nos quite el sueño, que nos haga entrar en crisis, en dificultad. Sin embargo, hermanos, si así fuera, el plan de Dios está cumpliéndose mientras nosotros también no estemos en desobediencia, en rebeldía, y es un tiempo para sentirnos bienaventurados porque Dios está tratando con nuestra fe y está queriendo llevarnos más allá. Aprendimos entonces, hermanos, que cuando vamos en la barca, en nuestra vida, y vienen las pruebas, estas, dependiendo cómo las afrontemos, pueden llegar a detener nuestro avance, como a los discípulos, a medio camino, a empezar a fatigarnos hasta que no empecemos a reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Y por eso vamos ahora al versículo 25 de Mateo 14 y a continuar con el punto número 4 de nuestra enseñanza. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Me ayuda a leer ese texto otra vez ahí en casa, por favor? Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Note por favor el momento en el que sucede esto. La cuarta vigilia de la noche, de las 12 a las 3, la primera vigilia. De las 3 a las 6, la cuarta vigilia, la segunda, perdón. De las 6 a las 9, ¿sí estoy bien? La cuarta vigilia, hermanos, la madrugada, la hora más oscura de la noche. Esa vigilia era la hora más oscura, más difícil, más fría. Jesús espera hasta ese momento para venir al encuentro de sus discípulos. Y note muy bien cómo es que Él, dice la palabra de Dios, no es detenido por ninguna tempestad. Note muy bien cómo Él no tiene ningún problema en llegar hasta la barca. Dice ahí que a la cuarta vigilia de la noche, hermanos, entre las 3 y las 6 de la mañana, en lo más oscuro de la madrugada, dice ahí que viene a ellos andando sobre el mar. Aprendemos aquí, queridos hermanos, que para Jesucristo no hay ningún impedimento respecto a venir al rescate de sus discípulos. En cualquier momento que Él lo decida, puede venir y acercarse y rescatarles. Sobre Él no tiene poder la tempestad. Sobre Él no tiene poder ninguna de las cosas que suceden en este mundo, porque Él las creó y Él las controla. Eso no significa que nosotros tengamos que estar tentando a Dios,
saliéndonos de las medidas, saliéndonos de las recomendaciones, saliéndonos de la obediencia. Sin embargo, sí significa, hermanos, que ninguna cosa a Él le puede impedir mostrarnos su ayuda, mostrarnos su poder, venir en nuestro auxilio. Así que, al enfrentar una prueba, al estar en el tiempo de prueba, algo que nos ayuda a enfrentarla correctamente es recordar, es saber, es confiar que Jesucristo tiene el control absoluto, el control total de lo que está sucediendo y que en cualquier momento Él puede decir de la prueba hasta aquí. En cualquier momento Él puede poner por término ya la situación que está dificultando las cosas allí en casa, si se trata de algo externo. En cualquier momento Él puede poner fin a la situación que está afligiendo tu corazón, afligiendo tu mente. En cualquier momento Él puede hacer que las cosas terminen, venir al rescate. Ahora, muy bien, eso está muy bien y le damos muchas gracias a Dios y nos hace sentir, nos debe hacer sentir seguros, porque Él tiene poder sobre la prueba, de igual manera que tiene poder sobre la tempestad. Mira este recorrido bíblico, Job 38, por favor. Recordemos el poder que Dios tiene, hermanos, para sacarnos, para venir al rescate, para librarnos en medio de la prueba. Es el mismo poder que dicen las Escrituras que tiene Dios sobre la tempestad. Job 38. Job 38:8 dice, una pregunta está ahí, dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Fíjate cómo Dios, cuando hizo las cosas, una de las cosas que Él decretó fue los límites del tempestuoso mar. Y le dijo al mar, hasta aquí llegará el orgullo de tus olas. Vemos a Dios limitando, hermanos, algo tan poderoso como el mar. Dice también el Salmo 29:10, Salmo 29:10, Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová preside en el diluvio. O sea que en el diluvio Él da las órdenes, Él genera los vientos, Él ordena por dónde debe ir ese diluvio, esa tempestad. Cuando sucedió el diluvio universal, que se narra en el libro de Génesis capítulos 6 en adelante, Jesús, Dios, estaba orquestando todo lo que estaba sucediendo, porque Él preside en el diluvio. Si Él preside en el diluvio universal, en las tempestades del mundo, hermanos, ¿no podrá también presidir los tiempos de prueba? Son reflexiones muy sencillas, pero que desafían nuestra confianza, especialmente en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles. Dice el Salmo 65, 6 al 8. Salmo 65, 6 al 8. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones, por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Pero dice el 7 que Él sosiega, o sea, pone en paz el estruendo de los mares y el estruendo de sus ondas. Y luego dice, y el alboroto de las naciones. Así que en última instancia es Dios, hermanos, quien va a poner en paz cualquier situación tempestuosa, ya sea en el campo de la naturaleza o en el campo de la vida de los gobiernos, en la sociedad humana, y por supuesto es también el que puede poner en paz nuestra vida, nuestro corazón, nuestra situación. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Volviendo a Mateo 14, Jesús esperó varias horas
para manifestarse a sus discípulos. Vino a ellos entre las 3 y las 6 de la madrugada. Esperó tal vez desde las 10 u 11 de la noche a que ellos, todas esas horas, transcurriera el reloj y ellos estuvieran navegando, intentando, ante la tempestad, por lo cual dicen los pasajes que ellos ya estaban fatigados. Jesús no fue en auxilio de los discípulos inmediatamente. Él puede ir en cualquier momento, Él puede parar la tempestad en cualquier momento. Sin embargo, el Señor busca también que la prueba, cada prueba, cumpla su propósito en la vida de los que la están soportando, en la vida de los que la reciben. Él quiere ayudarnos y puede hacerlo, pero aquí aprendemos una ley acerca de esto. Él no va a hacer cesar el tiempo de prueba hasta que la prueba cumpla sus propósitos en cada uno de nosotros cuando es así, cuando es necesario. A veces Él quiere que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, como en el caso de los discípulos. Que no nos envalentonemos demasiado, que perdamos el rumbo y creamos que en nuestros recursos, que por nuestra experiencia podemos. Los discípulos llegó un momento en el que estaban verdaderamente cansados, fatigados, asustados, y eso nos enseña que Jesucristo esperó hasta el momento donde ellos terminaran sus fuerzas. Dios, queridos hermanos, cuando permite la prueba en nuestras vidas, no la va a hacer cesar si primero no se revela el estado espiritual en el que nos encontramos. Si nuestra mente y nuestra fe y nuestro corazón todavía están endurecidos, Él va a esperar. ¿No será esa la razón por la que en algunos las pruebas parecen ser desde hace tiempo el pan de cada día? Las dificultades externas, las situaciones difíciles que no cesan, problemáticas surgen aquí, surgen allá. ¿No será esa la razón por la cual muchas veces pasa el tiempo y no sentimos que salimos del agua? ¿No sentimos que vemos la luz? Dios sabe esperar hasta el momento en que nuestro corazón empieza a manifestar, para provecho de nosotros mismos, la condición en la que se encuentra, las ideas que vienen gobernando la cabeza, las motivaciones que vienen guiando la conducta, las intenciones que vienen guiando los anhelos que tenemos, las decisiones que tomamos. Hasta que eso empieza a aflorar en medio de la prueba, entonces Jesús espera. Y si nuestro corazón, nuestra mente se guardan dureza, Él va a hacer su parte para llevarnos hasta el final de nuestras fuerzas, en alguna situación, en algún aspecto. Necesitamos a veces, hermanos, llegar hasta la cuarta vigilia de la noche en términos espirituales. Necesitamos llegar a veces hasta esos momentos oscuros, donde parece que ya no podemos, o que realmente ya no podemos, para que entonces Jesús venga en nuestro auxilio. Dice el versículo 26, 14:26 de Mateo: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Fíjense, hermanos, la reacción, amigos, de los discípulos que ven que Jesús se les acerca a la cuarta vigilia de la noche. Una reacción de temor. Se turbaron, gritaron que era un fantasma, dieron voces de miedo. Este versículo 26, que registra la reacción de los discípulos, nos enseña que cuando no tenemos fe, hermanos, cuando venimos careciendo de fe, cuando nuestra confianza en Dios no está alimentándose continuamente, no está cultivándose,
o aun que esté cultivándose, cuando Dios nos pone a prueba, nuestra fe, hermanos, se pone en evidencia hasta dónde ha llegado. Y entonces, cuando enfrentamos la prueba sin la suficiente fe o sin fe, la reacción que nos empieza a dominar como a los discípulos es la reacción del temor, la reacción del miedo. Ese miedo, a su vez, como les pasó a ellos, nos hace sentir turbados. Eso significa inquietos, ansiosos, confundidos. Y además, como lo vemos ahí, nos vuelve incapaces de reconocer al Señor en el tiempo de la prueba. Porque los discípulos vieron que venía el Maestro, pero jamás se acordaron de Él, jamás les pasó por la cabeza que Él no había embarcado con ellos, no lo estaban esperando, menos se estaban recordando de sus enseñanzas, sino que cuando lo vieron, pensaron en un fantasma, gritaron de pavor, algo completamente absurdo, pero muy comprensible cuando en medio de la prueba no tenemos fe. Viene la prueba, viene la circunstancia, y entonces pensamos en todo y sentimos de todo, menos en pensar en el Señor, menos en acordarnos de lo que Él dice, menos en poner nuestra fe y depositarnos ahí y esperarlo. Viene la prueba y no estamos esperando ver cómo Él va a obrar, sino que asustados miramos las cosas y nos confundimos. ¿Cómo estás reaccionando ante las pruebas, querido hermano, querido amigo? Hay situaciones que a partir de esta realidad que estamos viviendo están poniendo a prueba tu corazón. El versículo 26 entonces registra esa reacción del temor de los discípulos. Y por eso, hermanos, en el 27 leemos: pero enseguida Jesús les habló diciendo, y les dice esas palabras que se repiten también en Marcos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Un mandamiento empieza esta frase, ¿verdad? Tengan ánimo. Una razón, yo soy. Y otro mandamiento, no temáis. Esa es la triple exhortación que el Señor Jesucristo nos hace en medio de las pruebas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí aprendemos, hermanos, que Jesucristo ha dado su palabra, ha dado sus promesas, ha dado su presencia como recurso fundamental en medio de la prueba para contrarrestar la reacción de temor. Porque, dado que Dios nos ama, todos vamos a entrar en pruebas, tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a entrar en alguna prueba. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios porque en esta vida, hermanos, en la que podríamos fácilmente endurecernos, Él se va a encargar, si le amamos, si le hemos dado nuestro corazón, Él se va a encargar de no permitir que sea así. Él va a hacer su parte y nos va a permitir llegar siempre a la línea en donde nos sintamos que lo necesitamos. Y si ahí nos endurecemos, Él va a permitir que las cosas vengan todavía más fuertes para que entonces nos quebrantemos y lo necesitemos y sintamos esa necesidad y vayamos a Él. Y cuando vayamos a Él, recordemos que la respuesta eficaz para combatir el temor en medio de la prueba sigue siendo y seguirá siendo la palabra de Dios. No existe otro recurso más eficaz que pueda asegurar nuestro corazón que su verdad y sus promesas. Por eso en 2 Tesalonicenses, los discípulos, capítulo 2, versículo 13, daban gracias a Dios porque esa iglesia de Tesalónica había recibido la palabra de Dios
Y dice ahí que esa palabra, la palabra de Dios, actuaba en ellos como creyentes. Que la palabra de Dios hacía su labor en medio de ellos, en sus corazones, en sus relaciones. Y eso obviamente se reflejaba en sus vidas, en sus decisiones, en sus circunstancias. Pero dice 2 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Por eso dice también Isaías 55, 10 y 11 que Jehová envía la palabra y ésta hace todo lo que Dios quiere y para lo cual lo envía. Que así como la lluvia y así como la nieve cuando descienden del cielo, caen en la tierra y la hacen germinar y producir y dan semilla al que siembra y pan al que come. Dice él, así es mi palabra cuando yo la envío, hace todo para lo cual yo la envié. Y por eso en Santiago se nos exhorta así. Santiago 1, por favor, versículo 17, es muy conocido, pero cuando le unimos los textos siguientes, tienen una enseñanza muy importante respecto al efecto de la palabra en nuestras vidas. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjate cómo Dios es siempre bueno. De Él viene toda buena dádiva, de Él viene todo don perfecto. Y aún ahí entran las pruebas. Aún ahí entran las crisis que Él permite en su bondad para ayudarnos a crecer. Y luego dice el 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nacimos espiritualmente y somos hijos de Dios gracias a la palabra de verdad, a que nos confrontamos con la verdad, a que fuimos honestos delante de la verdad y ella nos dijo nuestra condición, la palabra, nos dijo quién era el Salvador, nos guió a recibirle, nos prometió vida eterna, todo está brotando de la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, dice ahí, primicias de sus criaturas. Y luego dice el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí no se refiere a la salvación eterna porque le está hablando a creyentes y ya dijo que nacimos por la palabra. Está hablando de la salvación en medio de las pruebas, de la salvación en medio de las dificultades. Por eso dice el capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando estamos siendo probados, hermanos, una de las cosas que el Señor Jesús quiere que aprendamos es que la palabra de Dios busca ocasión para afectar nuestro corazón. Busca ocasión en medio de la prueba y a partir de la prueba y durante la prueba para afectar nuestra mente, para cambiar algo allá adentro, para equiparnos más, para edificarnos, para fortalecernos, para madurarnos más, para hacernos más virtuosos, para acercarnos más a Dios, para darnos raíces más fuertes en la verdad. Por eso cuando ellos reaccionan con tanto miedo, inmediatamente Jesús les habla. Y les da estas 3 exhortaciones, lo cual nos enseña que en el momento crucial de la prueba, Dios quiere que aprendamos 3 lecciones fundamentales. Y estas 3 lecciones fundamentales, hermanos, las estoy enseñando porque el mundo está siendo probado. Nosotros estamos en el mundo. Dios es un Dios que prueba. Por ende, estamos sujetos a las pruebas y estamos ante la amenaza probable de entrar en tiempos de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas emocionales, pruebas en la comunión en el hogar, pruebas de la pérdida de un ser querido, pruebas. Todo estará bajo el bendito control de Dios. Amén. Sin embargo, tenemos que prepararnos.
Y 3 lecciones fundamentales que tenemos que recordar durante las pruebas y especialmente en este tiempo, Jesús nos las da. Primero, Él dice que tengamos ánimo. Este ánimo, hermanos, quiere decir que no perdamos el valor, que no perdamos la confianza, que no perdamos el esfuerzo, que no perdamos la voluntad, el brío. Ese ánimo, hermanos, es muy importante delante de Dios y en medio de la prueba con respecto a nuestra fe y con respecto a nuestro testimonio. Ese ánimo, esa fuerza, esa confianza, ese fuego, es una decisión que uno elige tener. Muchas personas y muchos creyentes pierden el ánimo en las pruebas. A veces nos sucede así porque olvidamos que el ánimo, además de ser algo que Dios puede producir, el ánimo es una actitud. Esa importante exhortación puede verse en Proverbios 24:10. Busquen por favor Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 nos recuerda esta importante actitud que debe caracterizarnos si queremos enfrentar la prueba con provecho, con propósito. Si queremos salir victoriosos y surcar la prueba en lugar de que la prueba nos revuelque. Dice Proverbios 24:10. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, hermanos? Dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza es reducida. El término hebreo de trabajo que aparece aquí también se puede traducir como aflicción, fatiga, crisis, un momento difícil que causa esfuerzo, aguante. Incluso una versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas traduce este versículo así: si fueres débil en el día de la aflicción, tu fuerza es reducida. En medio de las pruebas que Dios llegara a permitir, Jesús dice: tengan ánimo, decidan enfrentarlo con fuerza, con vigor. Digan ante la prueba: gracias, Señor. Enfréntenla gustosos, enfréntenla gozosos, enfréntenla con diligencia. Tened ánimo. Y luego les dijo Jesús: yo soy. Segunda lección, Jesucristo quiere que aprendamos en medio de las circunstancias adversas, que aprendamos a ser conscientes de su presencia y poder. Cuando les dice yo soy, les está declarando una realidad, hermanos, que es siempre presente. La realidad de que Dios es, la realidad de que Dios está. Una realidad que muchas veces se nos va de la mente, precisamente porque le estamos dando más autoridad a las circunstancias que nos rodean y que nos bloquean. Que aprendamos a tener una firme conciencia de la presencia de Dios. Fue algo que caracterizó a los grandes hombres de Dios, que tuvieron siempre en mente la presencia de Dios y que sus ojos estaban fijos en ellos. Esa frase, delante de tus ojos, se repite en la Biblia incontables veces, dando testimonio a veces de aquellos que temieron la santidad de Dios, aquellos que se sobrepusieron frente a una situación muy difícil, aquellos que se guardaron en integridad. Eran hombres y mujeres que siempre estaban buscando temer a Dios y por lo tanto siempre tenían presente que Él estaba. Eso es algo que yo te quiero recordar, hermano. Dios está con nosotros. Jesucristo está presente. La presencia del Señor está aquí, está ahí, en nuestra vida. A veces las pruebas, las problemáticas nos hacen perder de vista esta realidad. Por eso el Señor se las recuerda a los discípulos y a nosotros el día de hoy. Tened ánimo, yo soy. Esa frase inclusive se puede tomar como: yo soy el que está permitiendo todo esto. No teman,
Yo soy el que tiene control de todo esto. Yo soy el que los condujo hasta aquí. Claro, no sin factores humanos, que en el primer plano a veces son los únicos que vemos, no sin errores personales a veces, no sin debilidades personales. Sin embargo, por encima de eso, es el Señor. Yo soy. Mayormente cuando le hemos entregado nuestra vida. Cuando ya le hemos dicho al Señor, yo quiero crecer, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero quedarme como estoy, yo quiero avanzar, yo no quiero que por el paso del tiempo me estanque y se me olviden tus propósitos para mi vida. Yo quiero que tú me sigas ayudando a crecer. Cuando le hemos dicho algo así al Señor y le hemos dado la autoridad en nuestra vida, en nuestra familia, entonces Él toma la palabra, hermanos, y Él es el que va dirigiendo. Por eso dice, yo soy. Los discípulos ya habían aceptado seguirlo. Esta experiencia se da en el contexto de un discipulado, en el ambiente de un seguir al Maestro. Por eso, aunque a nosotros se nos olvide a veces nuestra decisión de seguir a Cristo, a Él no. Y Él da pasos adelante de nosotros, mostrándonos que Él sigue firme en lo que nos ha prometido. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él sigue con el dedo ahí, no se le olvida, está presente. Por eso si empiezan a venir, Dios mediante que no, pero hasta donde Él quiera, si empiezan a venir situaciones más difíciles, recordemos, yo soy, dice Jesús. Y por eso agrega, no temáis, no temáis. Tercera lección, que aprendamos a superar el miedo. Esta es una de las prioridades de Dios en la Biblia, hermanos. Es una de las prioridades del Señor para con el hombre. Que no teman, sino confíen. Que no teman, sino crean. Que no estén amedrentados, sino vivan seguros en Él. Dios exhortó con gran energía a su pueblo a no temer. Porque la falta de confianza en Dios, particularmente en medio de las circunstancias difíciles, es la causa de muchos errores, de muchos males, de malas decisiones. Mira, Isaías. Dios exhortó enérgicamente a su pueblo a no temer. Isaías 8. Isaías 8:11 dice: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Ni tengáis miedo, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y luego dice también el capítulo 41 de Isaías, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una promesa incondicional que siempre está para nosotros. La presencia, la fuerza, la ayuda de Dios para que nosotros vayamos a Él, nos refugiemos en Él y ahí tranquilicemos nuestro corazón. No temas, dice Dios. También en el versículo 13 leemos: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y eso se lo dijo a un pueblo completo, al pueblo de Israel, lo que no podrá hacer con nosotros, hermanos. Luego, en el capítulo 43, versículo 1, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por tu vida y hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo.
Si eso le dijo al pueblo de Israel, hermanos, por quienes entregó a Egipto, por quienes entregó a otras naciones para plantarlos en la tierra prometida en aquellos años, que no diga de nosotros lo mismo, siendo que entregó por nosotros a su propio Hijo. Un paralelo de esta porción es Romanos 8. ¿La vemos? Romanos 8. Romanos 8, hermanos, es un paralelo de esta porción donde Dios nos afirma y nos ordena no temer con base en la elección, con base en la salvación, con base en la entrega que hizo de su Hijo y el que nos escogió como sus hijos a nosotros. Con base en eso nos recuerda y nos dice, no temas, ¿verdad? Como dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra ti, aunque contra ti se levante guerra, y como dice el Salmo 91, aunque caigan a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, Dios sigue diciéndonos, no temas. Y aunque tuvieras que ir a una cama de hospital, no temas. Y aunque tuvieras que verte en crisis económica, no temas. No estoy diciendo que las circunstancias que vengan no afecten nuestro corazón, no nos pongan a pensar. Estoy diciendo que en el Señor podemos enfrentar eso libres del temor, con una mente clara, con un corazón confiado y contento en una experiencia de aprendizaje. Claro, necesitamos humildad y fe. Por eso Dios dice, no temas. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego viene el gran pasaje de la seguridad en el amor de Dios, que explica que nada en este mundo nos puede separar de su amor. Y termina diciendo el versículo 39 al final, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que pasa, hermanos, es que a veces nos acomodamos, si no nos cuidamos, corremos el riesgo de acomodarnos a nuestras circunstancias presentes. Y pensamos que así, en lo que tenemos, ahí estamos seguros, y que eso es intocable y que nada lo puede cambiar ni variar. Y en medio de esa falsa seguridad, Dios a veces interviene para recordarnos de dónde viene y dónde está realmente nuestra certeza. Y en dónde debe posarse la seguridad de nuestro corazón. Dios nos ayuda a quitar del panorama las cosas que no tienen la capacidad de sostenernos, para que vayamos hasta el que sí puede. Y si se nos ha subido el orgullo, la confianza en otras cosas, la idolatría, entonces salir de ello y recordar enseñanzas como estas, como aquella tan hermosa que en Timoteo 6 dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que Dios nos exhorta, hermanos, exhorta a su pueblo enérgicamente a que no teman, a que no temamos. Por eso también se escribieron distintos salmos contrarrestando el temor, como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temerá mi corazón. ¿Cómo es que esos salmos, hermanos,
están exactamente escritos para que enfrentemos tiempos de prueba donde el temor quiere dominarnos, donde si le abrimos un poquito la puerta, el temor se mete a la mente, al corazón, y quiere doblegarnos y hacernos tributarios. ¿Tienes miedo de perder algo que Dios te ha dado? Como Abraham cuando le habían dado a Isaac y luego se lo pidieron de regreso. Tenemos temor de que algunas situaciones vengan difíciles, cambien y enfrentemos carencias. Sentimos temor de que alguna persona que amamos pudiese dejar este mundo por causa de la enfermedad. Tenemos temor de que la situación se prolongue, la que estamos enfrentando tanto, que a lo mejor caigamos en la desesperación. ¿Por qué no le entregamos al Señor eso? Y le decimos, si eso viene bajo tu control, que venga. ¿Por qué no nos paramos en la línea del final en esta noche y le entregamos al Señor cualquier fuente de posible angustia, cualquier fuente de dominación desde la cual el temor quiera doblegarnos? Porque si no, hermanos míos, queridos amigos, nuestras decisiones, recursos, fuerza y tiempo van a estar sirviendo al miedo y no a Dios. De esta manera, en el versículo 28, dice Mateo 14, 28, después de esas palabras, de esas 3 lecciones, tened ánimo, yo soy, no temáis. Viene la respuesta de uno de ellos, no de todos, de uno de ellos, de un hombre que ha sido muy criticado porque en otras porciones y en esta también comete errores. Un hombre que se da a conocer porque es impulsivo, es imprudente, y esa impulsividad y esa imprudencia le llevó a decir varias veces cosas que no debió decir y adelantarse, y ya sabemos, ¿verdad?, que Pedro, el apóstol, el discípulo, negó a Jesucristo y otras cosas que le vinieron en su vida, que Satanás los zarandeó, en fin. Sin embargo, por medio del valor, de la fe, del arrojo de Pedro, en esta porción aprendemos una lección muy hermosa que es con la que vamos a terminar. Dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Otra vez. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Primero, Pedro le llama Señor. No le llama Jesús nada más, no le llama maestro. Le da el título en griego kurios. Habla de la suprema autoridad, Señor. En medio de esos temores, en medio de esas luchas, en medio de esas dudas, en medio de los movimientos tan fuertes de la barca, en medio de los azotes, en medio de la tribulación, de las circunstancias, al lado de sus compañeros amedrentados, se atreve a decirle, Señor. Ante la exhortación de Cristo, tened ánimo, yo soy, no temáis, aparece Pedro, da un paso al frente y le llama y le dice, Señor. Esto nos enseña, hermanos, que en medio de la prueba, una de las cosas que Jesús está buscando es que le conozcamos personalmente como soberano, aunque otros no le conozcan todavía así, aunque otros, inclusive creyentes, inclusive de nuestra propia casa, todavía no lo conozcan así, todavía no le traten como el que manda, el que ordena, el que da las instrucciones. Aunque la sujeción de muchos a Cristo todavía no ha madurado, la tuya puede madurar, la mía puede madurar en medio de la prueba, y esto es independiente de la fe de los demás. Él dio el paso al frente y dijo, Señor. Esto se da cuando un cristiano aprende
muchas veces por medio de las pruebas, que solo hay un gobernante supremo en el mundo, que Dios es el único que está por encima de todo y de todos, y que nuestro corazón no tiene por qué estar mendigando la confianza en otras fuentes. Eso es lo que le dijo David a Dios en el Salmo 138, por favor, 7 y 8. Salmo 138. Este es el aprendizaje constante que Dios quiere que tengamos muchas veces en medio de las pruebas, a partir de ellas, con motivo de ellas. Dice el Salmo 138, 7, si yo anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu diestra, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David aprendió que aún en medio de angustias muy fuertes, que en medio de oposición muy dura, Dios tiene el control. Y que a lo que tiene que arrojarse y en lo que tiene que confiar es en la misericordia de Jehová, quien nos puede dirigir, consolar, sostener, advertir, librar, en fin. Dice, tu misericordia, Jehová, es para siempre. Y luego ruega, no desampares la obra de tus manos. O sea, toda nuestra vida y lo que suceda con ella está en dónde, hermanos, en sus manos. Y ahí es donde debemos de dejarla, y ahí es donde debemos ponerla cada vez que sea necesario. Que dejemos de confiar en otros, que dejemos de confiar en este mundo, y que confiemos de todo corazón en el Señor. Eso es lo que Dios busca. Y la lección última aquí, observando a Pedro, es que aquellos cristianos que confían en la presencia de Jesús ante la prueba, aquellos cristianos que en medio de las pruebas le creen a Cristo que Él está ahí, aquellos que escuchan su exhortación, aquellos que buscan que la prueba cumpla el propósito en sus vidas y que superando esos miedos y yendo más allá de la reacción de la mayoría, se atreven a entablar un diálogo con Cristo a partir de las dificultades. Esos bienaventurados, esos pueden pedir la autoridad de Cristo para caminar sobre la prueba, para, como hizo Pedro, caminar por encima de. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Pedro. Si viene la prueba, hermanos, en medio de la crisis y del temor que nos desafía y que trata de doblegar nuestra mente y corazón, tenemos que confiar en la presencia del Señor, atender su exhortación, pero también tenemos que pedirle su autoridad. Dijo Pedro, Señor, si eres tú, ahí está la confianza, ya que eres tú, quiere decir, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú el que está permitiendo todo esto, ordena que yo tenga sabiduría. Si eres tú el que estás permitiendo todo esto, obra de manera que yo sepa cómo responder, cómo reaccionar. Si eres tú el que está obrando así, dame el crecimiento que necesito, ayúdame a madurar. Cuida mi corazón en medio de esta situación. Si eres tú, obra en mis hijos. Si eres tú, obra en mi esposa, en mi matrimonio. Si eres tú, bendice mis esfuerzos que yo haga en el trabajo. Señor, si eres tú, obra en aquel corazón que yo no puedo cambiar, pero tú sí. Y es ahí donde el creyente empieza a pedir la autoridad del Señor, porque no quiere verse hundido, consternado, turbado, afanado, ansioso, sino confiado, victorioso, prudente, pero valiente en medio de la prueba. Y es muy interesante cómo, hermanos,
Aunque la prueba no haya terminado, un cristiano que confía en la presencia de Cristo, que escucha la amonestación del Señor, puede pedir el poder y la autoridad de Cristo para avanzar por encima de la prueba. Mientras que muchos se rinden ante el Señor temor, tú y yo podemos reaccionar diferente. Y aunque las cosas se pongan color de hormiga, no importa. El Señor está con nosotros, está guiando las cosas. Terminemos compartiendo en familia, hermanos, con la dirección de un líder en casa, estas 4 preguntas que aparecen en sus hojas de apoyo. ¿De qué manera me ayuda o cómo me hace sentir saber que Jesús tiene pleno control en la prueba? ¿Recuerdas haber reaccionado con temor ante alguna prueba en tu vida? ¿Por qué? ¿Con cuál de las 3 exhortaciones que Jesús nos hace en el tiempo de prueba te identificas más en este tiempo y por qué? ¿Cuál de esas 3 es la que más necesitas tal vez atender? ¿Con cuál te identificas más? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ti el título Señor asignado a Jesús? Y luego hay allí unos propósitos de oración que podemos tomar para cerrar este tiempo de estudio. Equipados para un mundo difícil, los recursos del Maestro para vivir en victoria. Jesús nos enseñó a superar el tiempo de prueba, hermanos. Vamos a orar y finalizamos de esta manera el tiempo de estudio. Vendrá uno de mis hermanos a dirigirnos en un canto final y una vez que termine la transmisión, pueden ustedes en casa seguir, hermanos, con este tiempo de cierre, de conclusión, de aplicación, de oración y entonces irnos después de eso, ¿verdad?, a descansar juntos ahí en casa, a terminar las actividades del día si todavía las tenemos, pero con una mente renovada, con un corazón que ha recordado que Jesús está con nosotros, probándonos, pero también listo para ayudarnos. Gracias, Señor, porque en esta noche podemos oírte decir: tened ánimo, yo soy, no temáis. Si eres tú, Señor, y ya que eres tú el que está obrando a nuestro alrededor, te pedimos nos concedas de tu autoridad y poder en medio de esta situación, para hacer los ajustes que tengamos que hacer, mantenernos en los que hemos hecho, pero aún hacer más, tendientes a obedecerte, tendientes a hacer tu voluntad. Sabemos que los tiempos son difíciles, que las oportunidades se empiezan a abrir. Danos de tu gracia para estar a la altura de las circunstancias que vivimos como cristianos, como familias, como iglesia. Te pido en especial porque si tú permites que alguno de mis hermanos en la fe, de mis hermanas de la iglesia Efata o alguna otra persona que nos está oyendo entra en pruebas en esta temporada, te pido en el nombre de Cristo que tú puedas asistirle y que podamos nosotros aprender y que el tiempo de prueba cumpla su propósito en nuestras vidas. Gracias por lo que hemos hoy recordado, por lo que hemos aprendido. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.